Bien, ya estamos de retorno aquí en Familia y Sociedad. Permítanme presentarles a quien nos acompaña en esta mañana para el desarrollo de este tema. Tenemos aquí al pastor Wilson Santillán. Él es abogado y viene aquí al programa en calidad de subdirector del programa de rehabilitación penitenciaria e inclusión social Onésimo, que tiene el Movimiento Misionero Mundial. Muy buenos días, pastor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Amén. Agradecemos a Dios por este día especial. La palabra de Dios dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, y que cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien en todos los días de tu vida, dice en el Salmo 128, en el versículo 2. Nosotros nos sentimos muy privilegiados en este día de participar en este programa maravilloso y expresar de las grandes maravillas que Dios hace en los diferentes penales. Jesucristo vino para las personas, para los más enfermos, dice, para los más necesitados. Él pagó un alto precio para el más vil, para el más menospreciado, y Él es quien rescata a aquellas personas que están en los establecimientos penales del Perú. Él los transforma, Él los cambia. Personas que han sido destruidas por el vicio, por la droga, por el pecado, ellos ahora son diferentes, ellos mismos testifican, porque Dios ha restaurado sus familias, los ha restaurado como personas, y de igual manera también estamos ahora empezando un trabajo maravilloso en los centros juveniles del Poder Judicial. Claro que sí, pastor. Tenemos todavía estos próximos minutos que vienen a continuación para poder hablar justamente de eso, de la labor evangelizadora que tiene el Movimiento Misionero Mundial a través de estos proyectos. ¿Qué le parece? Yo le invito a escuchar un siguiente audio y eso nos dará pie para poder conversar y dialogar sobre esta hermosa labor. Adelante con el audio, por favor. Un día desperté en la oscuridad. Pensé que estaba viviendo una pesadilla, pero era una triste realidad. Me encontraba encerrado entre 4 paredes producto de mis crímenes. Viví la peor pesadilla de mi vida e intenté quitarme la misma. Era repudiado por la sociedad, que nos veían como la escoria del mundo. En aquellos momentos de agonía, las puertas se abrieron para contemplar una vez más la luz. Esa luz de esperanza iluminó nuestras vidas. Esa luz que queremos compartir hoy en día para usted. Continuamos con el trabajo de resocialización de los internos en los diferentes penales de Lima y del interior del país, gracias al convenio realizado por el Movimiento Misionero Mundial y el Instituto Nacional Penitenciario, suscrito por el doctor José Luis Pérez Guadalupe y el reverendo Rodolfo González Cruz. Asimismo, se realizaron las visitas carcelarias en diferentes penales del país, en las 8 sedes regionales del INPE, donde se viene trabajando con programas sociales y espirituales, apoyando al interno a iniciar una nueva vida que aporte al desarrollo del país. 2 de nuestros agentes viajaron a España, en compañía de 2 representantes del INPE, el doctor Julio Mogán y el doctor César Bocanegra, invitados al sistema penitenciario local de España. Allí visitaron las cárceles en Madrid y Barcelona, donde pudieron transmitir la visión y la experiencia de los trabajos que se vienen realizando en las cárceles del Perú, mostrando la estructura de trabajo y los resultados. Desarrollamos una labor integral en el Centro Penitenciario Modelo Ancón 2, Piedras Gordas, en el pabellón de cristianos que trabajan y estudian. Se viene realizando un trabajo con los niños del penal, con shows infantiles para los hijos de los presos con mensaje de valores y de identificación del interno con su familia. Asimismo, se realizan escuela para padres de familia. También se realizan conferencias de información preventiva del delito para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, orientados a hacerles conocer el riesgo de ser internados en centros de rehabilitación, como Maranguita y otros establecimientos penales en caso de infringir la ley. Asimismo,
venimos trabajando con acciones preventivas del delito en alianza estratégica con el Ministerio de la Mujer, Fiscalías especializadas en prevención del delito, Policía Nacional del Perú, Gobierno local, instituciones educativas y vecinales. Pero hace 13 años, Cristo me libertó, hermano. Hace 9 años me abrió la puerta de la cárcel. Es así que se viene fortaleciendo el trabajo en los penales, gracias al apoyo del INPE, organismo que calificó a 18 agentes pastorales, quienes ya cuentan con carnet de ingreso a todas las cárceles del Perú. Nuestro compromiso con el país será siempre el de servir, ya que el deseo nuestro es tener una población con valores y principios, con familias fortalecidas y exinternos que puedan reinsertarse dentro de la sociedad, con el objetivo de que nuestro país tenga un crecimiento y desarrollo integral. Muy bien, pastores, hemos escuchado un breve resumen de la labor que está realizando, de los frutos también de este programa, de este proyecto. Y quería resaltar de que en las ediciones anteriores se ha hablado de proyectos, se ha hablado de programas, se ha hablado de cultura de prevención para evitar esta inseguridad ciudadana, pero aquí hay que ver la raíz de ese problema. ¿Por qué los jóvenes, por qué las personas tienen este actuar delictivo, ¿no? ¿Qué es lo que les hace, qué es lo que les propicia, qué es lo que les impulsa a actuar de esta manera? Porque esto viene de la familia, precisamente porque han venido de hogares disfuncionales, tienen carencia de afecto, crecen resentidos, llenos de odio y vuelcan ese odio y como que ellos pueden interpretarlo como venganza y matan al prójimo. Pero justamente está, gracias a Dios, este programa de rehabilitación penitenciaria e inclusión social. Así que le dejo a usted para que pueda explicarnos cómo nació este proyecto y cómo están dando los resultados que ha sido reconocido no solamente en España, sino también en otros países del mundo. Adelante, pastor. Conociendo las causas que destruyen a la persona, a la familia, y entendiendo bien claramente de que el que no tiene a Dios en su vida, el que no conoce a Dios en su vida, lamentablemente anda en tinieblas, y el que está en tinieblas no conoce la verdad. Entonces, por consiguiente, generación tras generación, las personas vienen siguiendo tradiciones pecaminosas y nunca hemos recurrido a Dios. Quizás a Dios le hemos tomado solamente con un nombre, pero nunca había una convicción de querer seguirlo a Él, de querer aprender su palabra y mucho más de ponerlo en práctica su palabra. Entonces, a causa de eso, la sociedad viene dañándose y, como usted explicó, muchos hogares disfuncionales, destruidos por las mismas situaciones malas que se dan. Entonces, ellos crecen sin papá y la maldad lamentablemente fácilmente lo va a arrastrar al hombre, por eso las cárceles están llenas de personas, pero agradecemos a ese Dios poderoso que siempre con los brazos abiertos y poder está obrando. La Iglesia, el Movimiento Misionero Mundial, movido por esa causa y por esa vocación de servicio que tenemos nosotros, por esa abnegación que amamos a nuestro prójimo. Nuestros hermanos del año 1986, 90 y tantos han venido ya visitando los penales. De poco a poco se ha ido implementando, ha habido algunas corrientes. Por supuesto que ha habido muchas dificultades también porque lamentablemente muchas autoridades no han comprendido, no han entendido. Pero Dios ha hecho su obra. Testificamos de un psicólogo que él inclusive recibió un premio nacional, dice, por haber implementado una terapia por personas que habían estado en la droga, y ellos pensaban que habían solucionado y que su teoría era ya lo máximo, que habían cambiado a las personas. Pero este psicólogo un día, como ya funcionario del INPE, va al Lurigancho y en eso está pasando por un basural, de medio de la basura una mano lo jala la pierna y él se queda impactado y dice, ¿qué pasa? Y le dice, doctor César. Y él no se acordaba porque este hombre estaba lleno de suciedad, loco ahí tirado comiendo basura. Entonces él se acuerda que él era uno de sus alumnos con el proyecto que había ganado. Entonces, ellos con un compañero ahí le dicen, oye, vamos a llevarlo a los hermanos de Pente a ver si lo cambian.
y lo llevaron, lo dejaron ahí con unos hermanos, y después a los 15 días ven que el hombre estaba con su Biblia. Entre ellos comentaban, decían, no, seguro que está disimulando nada más ahí, y a los 2 meses seguía con su Biblia. A los 4 meses era un hombre cambiado. Entonces, ese testimonio verdaderamente le hizo ver y que solamente Dios es quien cambia. Y así nosotros convencidos con esa convicción trabajamos y somos conformantes de un equipo maravilloso que Dios ha levantado en estos tiempos difíciles. Tenemos como nuestro director al pastor Teófilo Estrada Maíz y un equipo de agentes pastorales que nos estamos trabajando mano a mano en diferentes regiones del Perú, y vemos la gloria de Dios porque confiamos y sabemos el poder de Dios, y estamos muy seguros que todo aquel que viene a Dios, todo aquel que conoce su palabra es verdaderamente libre, porque los mismos internos testifican, hay testimonios diarios de todo ello. Por supuesto que sí, doctor, no tendría, bueno, doctor y pastor también, nos faltaría tiempo de poder contar la infinidad de testimonios que hay de cambio y transformación del poder de Dios a todas estas personas que en su vida han cometido toda clase de delitos, pero ahora son una nueva persona. Háblenos en interno, antes de iniciar el programa, usted me estaba hablando sobre el programa de rehabilitación juvenil e inclusión social. Háblenos, por favor, acerca de este programa. Amén. Paralelamente que estamos trabajando con el INPE, el Poder Judicial a través de la Gerencia General y de ello de la Gerencia de Centros Juveniles están a cargo de los diferentes centros juveniles que hay en el Perú de prevención. Nosotros estamos ya trabajando y hemos empezado en lo que es las mujeres en Santa Margarita. Nuestras hermanas a partir del año 2006 están trabajando, ya están realizando un trabajo muy importante. Y nosotros estamos empezando un trabajo, a retomar el trabajo, ¿no?, que se está trabajando en Maranga. Ahí hay más de 800 adolescentes y hemos hecho una primera visita el día sábado, y este sábado también estaremos visitando. Agradecemos a Dios por esa puerta que se está abriendo, porque hemos entendido que si trabajamos con adolescentes vamos a lograr hombres diferentes más adelante, una juventud diferente, porque Dios cambia. Dios tiene poder para cambiar, Él lo hará. Él lo hará, nosotros confiamos, y por eso es que no escatimamos esfuerzos, siempre estamos dispuestos, y agradecemos a Dios porque cada día se van sumando más hermanos, más agentes pastorales en este maravilloso trabajo. Hay muchas personas, pastor, que piensan de que nosotros somos unos fanáticos, unos extremistas, y dicen, todo es Dios. Ustedes dicen, todo es Dios, lo único que saben decir es que Dios cambia. Pero es que efectivamente Dios cambia. La palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y precisamente no es que el hombre hable, no es que nosotros hablemos, no es que los pastores hablen, se ve en las personas el cambio, es un testimonio vivo de lo que Dios hace. Cuéntenos, en medio de toda esta labor, en el transcurso de toda esta labor evangelizadora que ustedes hacen de resocialización del preso, de que se inserte nuevamente en la sociedad, no solamente él, sino también incluye a toda su familia. Cuéntenos cuál ha sido de repente uno de los testimonios, sé que son muchos, pero que más le ha impactado y que se puede haber visto totalmente el cambio que Dios sabe hacer en un corazón arrepentido. Son muchos los testimonios. Yo tengo un testimonio muy impactante de hermano Johnson, por decir. Él es un recluso allá en el establecimiento Lurigancho. Él expresaba, él fue un terrible delincuente, estuvo más de 12 veces en diferentes cárceles, inclusive en diferentes cárceles de Sudamérica. Cometió demasiados homicidios. En la época del terrorismo él andaba siempre con su arma, tenía un casacón grande, andaba, dice, bajo su casaca con una mini Uzi, y mató muchos policías hasta porque lo llamaban la atención, mataba. Entonces él era una persona totalmente ya dañada, pero lo habían hablado de Dios, y un día, dice, estaba en la carceleta en el Callao, y a las 3 de la mañana estando, él se puso a pensar, a meditar ahí, y se acordó que lo habían hablado de un Dios poderoso que puede cambiar, y ahí es donde él expresa
y dice, no, si tú tienes poder, verdaderamente cámbiame. Porque una persona totalmente dura y en verdad él se quedó dormido un momento y después empezó a mirar como una película todo el daño que había hecho y eso lo causó una tristeza tan grande. Él lloraba y lloraba y después lo llevaron a Castro. Él estaba agarrado en su reja llorando, no paraba de llorar porque se sentía tan culpable del demasiado daño que había hecho. Inclusive otros delincuentes ahí, él creo que está en el mismo caso con Cholo Jacinto, venían, decían, Causita, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Anda al psicólogo. No, es que la persona que no tiene la experiencia personal con Cristo no va a entender jamás. Y muchas veces le insultaron a él, o menos le dijeron que tú eres un mentiroso, un delincuente, ¿qué te vamos a creer? Porque él tomaba los penales en esos tiempos cuando el más fuerte tenía el liderazgo del penal. Él era un líder en esos tiempos, pero Dios demostró su poder a través de él y ha seguido fiel. Yo lo conocí a él el año 2000 y ahora sigue fiel, ahora está en Gurigancho, ha sido líder por muchos años. Y Dios es maravilloso. Y así tantas cosas. Me gocé de un testimonio muy grande por sí de Mora, que está como nuestro líder allá en Castro. Él cuenta, está ya más de 20 años en las cárceles. Él le han dado de penal a penal. Inclusive él era un verdugo ahí en la cárcel. Era un dolor de cabeza para los directores. Dice, se embarraba de excremento humano para que no lo lanchen de un lugar a otro lugar. Nunca pensó cambiar. Era su vida para lo malo. ¿Aún sigue preso? Sí, pero Dios cambió su vida. Dios cambió su vida y posiblemente salga más adelante en libertad. Y él testifica, ¿no? Que antes tenía una tremenda pistola y ahora tiene su Biblia, dice, ¿no? Dios es tan maravilloso. Dios es grande y misericordioso. Pastor, cuando usted hablaba de esos testimonios, me puse a pensar en todos esos reportajes que salen en los medios de comunicación, donde hablan y dicen, ¿no? O quienes lo llevan a analizar lo que está sucediendo en nuestro país, en la ciudad capital, hablan, ya no tiene solución, ya no tiene cura. Está muchos años en la cárcel, o salió, ha reincidido, nuevamente ha retornado. A esta persona nadie lo cambia. E inclusive se ve la persona que ella misma dice, pues bueno, estoy acostumbrado, me nace hacer el mal, me gusta y no habrá nada ni nadie que me podría cambiar. Si usted lo tuviera al frente a una de esas personas, que obviamente ha podido usted hacerlo por el trabajo que usted realiza de evangelización, ¿qué le diría usted a esas personas? Que sí hay un Dios que lo ama mucho, porque la mayoría de ellos son personas que no tienen esperanza, han sido discriminadas, han tenido una vida muy marginada. ¿Y qué si le contesta? Usted me habla de Dios, me dice que Dios me ama, pero si me amara, no estuviera yo así. Se murió mi mamá, se murió mi papá, yo me drogué, ninguna de mi familia quería verme, por eso es que yo estoy así. ¿Dónde está el que dice usted que Dios me ama? Porque hay quienes responden así, por ese mismo odio que pueden tener de no haber recibido el amor y el afecto, y que de alguna manera ellos anhelan tener una familia y decir, alguien me habla, le importo a alguien. Para eso nosotros cada día doblamos nuestras rodillas y estamos uniéndonos en cadenas en oración y vemos la gloria de Dios. Quizás Él no va a entender ese momento porque no tiene la experiencia, pero ¿quién es el que tiene que pagar el precio? Para eso la iglesia tiene que ponerse en pie, tiene que tener un dolor en su corazón por esas almas que están mucho más perdidas que cualquiera. Y vamos a ver el resultado. Vemos el resultado, porque Dios es certeza, Dios es poder. Y si nosotros lo pedimos, Él lo va a hacer. La palabra del Señor nos dice, pastor, que hemos recibido de gracia, y de gracia también nosotros debemos dar, y es nuestra obligación, nuestro deber, y que lo hacemos con todo corazón, el de orar por esas personas que aún no conocen la verdad, la luz del Evangelio, y ese es nuestro gozo, y decirle al Señor, ten misericordia, así como lo tuviste con nosotros, también te pedimos, Señor, que le permitas conocer esa luz del Evangelio. Pastor, permítame un segundito, invitarle a escuchar un tip muy importante. Adelante. Tips
para la familia. Es hermoso sentir que amamos y que también nos aman. Pero solo con sentirlo no es suficiente. El amor tiene que ser trabajado y para ello tenemos que ponerlo en práctica, demostrarlo con los hechos. Esto es Tips para la Familia. Bien, un tip que nos hace reflexionar, pastor, y de que todos los padres debemos estar conscientes que si queremos vivir en una sociedad segura, va a partir desde el inicio, desde que nace nuestro hijo y durante su tiempo de infancia, de niñez, de adolescencia, aprender y enseñarle los valores, los principios, a enseñarle el amor, no darle materialmente todo lo que ellos quisieran, sino la calidad del tiempo que pasamos con ellos y lo que le enseñamos. Para concluir, pastor, ¿puede usted dar las recomendaciones a todo aquel que nos escucha para evitar o para conseguir de alguna manera una sociedad que sea bendecida por Dios? Es responsabilidad de todos nosotros como padres de familia. En la Biblia habla de las obligaciones de los padres, que tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos, de ser ejemplo para ellos, de ser de influencia y saber conducirlos también. Pero qué importante va a ser cuando los padres conocen la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios conducen a sus hijos. Instruye al niño en el camino de Dios, dice, para que cuando sea grande no se pierda. Entonces, todas las personas conocen a dónde tenemos que recurrir. Dios es nuestro amigo. Él siempre con los brazos abiertos nos está esperando. Él quiere ayudarnos porque el hombre sufre, porque hay dificultades en casa. Hay un Dios que nos puede ayudar, que nos puede guiar por caminos maravillosos de paz y de felicidad. Naturalmente que sí, pastor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así Amén. Que si queremos tener una sociedad bendecida, una sociedad en la que nosotros podamos sentirnos tranquilos, no con la paz que da el hombre, sino con la paz que sabe dar nuestro Señor. Llegamos a la parte final del programa. Agradecemos a toda nuestra audiencia. No se mueva de la variada programación de Betel Radio y si Dios así lo permite, nos reencontramos mañana a las 11 en punto. Y muchísimas gracias, pastor, por estar aquí en el programa. Amén. Gracias. Dios lo bendiga. Lo que necesitas escuchar.